Hello, everyone. Un saludo cordial con todos. Today I will speak about Matthew chapter 9. Hoy hablaré acerca de Mateo capítulo 9. And he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of the palsy lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. When we read the Word of God, there are many times when it is not easily believed in our hearts. Cuando leemos esta palabra de la Biblia, hay veces en que la palabra de Dios no se cree bien en nuestro There are corazón. several reasons for Hay varias that. razones para eso. One reason is that we cannot see what will happen in the future, and we only see the present. But Jesus sees even 10 years ahead, so our thoughts cannot be the same as His. Una de ellas es que nosotros no podemos ver lo que va a suceder más adelante, solo vemos el presente, pero Jesús ve nuestro futuro, incluso 10 años después. Por eso el pensamiento de Jesús es diferente. Another reason is that when we face a problem, we do not have the ability to take care of it. Y no solo eso, otra cosa es que nosotros no tenemos poder para resolver los problemas. So we think the problem is greater than us, and because we lack ability in our hearts, we become like slaves to the problem. Por eso al pensar que el problema es más grande que yo, como en mi corazón no hay poder, termino convirtiéndome en esclavo del problema. But Jesus has the power to solve those problems. Therefore, He and we cannot be of the same Pero como heart. Jesús tiene el poder para resolver ese problema, no puede tener el mismo corazón que nosotros. However, when we hear the words of Jesus Christ, even though they are not like our words, because His words are right, we must throw away our thoughts and accept His words. Sin embargo, cuando escuchamos esta palabra de Jesucristo, aunque no sea igual a nuestro pensamiento, la palabra es correcta, debemos desechar nuestro pensamiento. When the World Cup was in Korea, I was watching it on TV. Una vez, cuando se estaba jugando el Mundial en nuestro país, vi la televisión. And the World Cup was on TV, so I watched the match. Como estaban transmitiendo el Mundial por televisión, vi un programa del And Mundial. then the next day in the afternoon, about 3 brothers came to visit my house. Entonces, al día siguiente por la tarde, unos 3 hermanos vinieron a mi casa de One of the visita. brothers turned the TV on, and a World Cup match was on. Y uno de los hermanos encendió la televisión y estaban saliendo un partido del Mundial. Oh, it's the World Cup match. Let's watch it. Oye, está saliendo el Mundial, qué interesante, vamos a It verlo. was a World Cup soccer match between Korea and another country. Era un partido de fútbol del Mundial entre Corea y otro país. But I saw that it was a replay of the match I saw the night before. Cuando lo vi, era la retransmisión de lo que yo había visto la noche anterior. Korea got a free kick. Corea obtuvo un tiro libre. Is this going in? ¿Entrará uno ahora? I told the brothers, Yo le dije a los hermanos, this one is not going in. eso jamás entrará. It's going to hit the right post and bounce out. Va a pegar en el poste derecho y va a salir rebotando. And indeed, when he kicked it, the ball hit the right goal post and bounced out. Y de verdad cuando pateó, pegó en el poste derecho y salió rebotando. The brothers were shocked and they looked at me. Los hermanos me miraron sorprendidos. Pastor, how did you know? Pastor, ¿cómo sabe eso tan bien? Well, if you're a pastor, you should know those things. Si uno llega a ser pastor, al menos debe saber cosas así. And then I said, we're going to lose the ball and then we're going to give up a goal. Yo dije, mira, le van a quitar la pelota, se la van a quitar y no van a meter un gol. Indeed, we lost the ball. Entonces el rival les quitó la pelota. And the opposing team quickly ran down with it and kicked it into goal. De repente quedó todo vacío, patearon fuerte y la pelota entró The directamente al brothers arco were de looking Corea. at me and then the TV and looking at me. Los hermanos miraban la televisión y luego me miraban la cara. Wow, Pastor, how did you know? Pastor, ¿cómo sabe eso? And I laughed. Yo me reí y le dije en broma, Don't underestimate your pastor. no menosprecien tanto a su pastor. You think anyone can be a pastor? You have to know these things. ¿Creen que cualquiera puede ser pastor? Uno también tiene que saber esas cosas. I was joking Yo les dije eso en broma. because I had already watched the match the night before, and this was just a replay. Porque yo lo había visto la noche anterior y ahora estaban retransmitiendo lo que era esa grabación. We do not know in our lives what will happen 10 minutes or even an hour from now. Así que nosotros no sabemos en absoluto lo que va a suceder dentro de una hora ni dentro de 10 But God minutos. knew before Jesus was born that he would come and suffer on the cross, and he foretold it beforehand.
Pero Dios, antes de que Jesús naciera, sabía que Jesús vendría y también sabía que sufriría en la cruz. Lo profetizó de antemano. The difference between God and us is that we cannot see the future, but God sees La ahead. diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros no podemos ver el futuro, pero Dios está viendo el futuro. Jesus spoke to the man of the palsy. Jesús le habló al paralítico. Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Hijo, tus pecados te son perdonados. Right then, what all the people there said was, how could he say such a thing, that he forgives sins? Entonces, ¿qué decían todos? ¿Cómo puede decir algo así, que Él perdona pecados? And of course, Jesus said this knowing beforehand that he would be crucified and take away their sins. Por supuesto, Jesús estaba diciendo eso porque veía de antemano que sería crucificado y perdonaría sus As pecados. I reflect on the scripture, when Jesus was crucified, he bore our sins as the Lamb of God that taketh away the sin of the world. And he was crucified, bearing all of our sins. Pero cuando leo esto en la Biblia y la observo con calma, dice que Jesús fue crucificado y murió, llevó nuestros pecados y que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son, thy sins be forgiven thee. Hijo, tus pecados te son perdonados. If that's what he says, Ahora, cuando Él dice eso, Jesus said so knowing that he would already be crucified and forgive that person's sins. Jesús habló viendo y sabiendo de antemano que sería crucificado y perdonaría los pecados When de esa Jesus persona. said, Son, thy sins be forgiven thee, Cuando Jesús dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados, Jesus did not only bear the sins of the man of the palsy. no llevó solamente los pecados del paralítico. Jesus bore the sins of the paralytic and also our sins. Jesús llevó de la misma manera los pecados del paralítico y nuestros pecados. So when Jesus said to the paralytic, thy sins be forgiven thee, Cuando le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, these words not only applied to him, eso no era algo que correspondía solo al paralítico, but it also applies to me. también me corresponde a Even mí. though there is a gap of about 2,000 years between us, Por supuesto, entre ese paralítico y yo hay unos 2000 años de diferencia, it applies to my son as well. pero también corresponde a mi hijo And it applies to my grandson y también too. corresponde a mis nietos. Last summer vacation, my grandchildren came to my house. Durante las vacaciones de verano pasadas, mis nietos vinieron a nuestra casa. I have 3 grandsons and 1 granddaughter, 4 in total. Tengo 3 nietos y una nieta, 4 en total. Whenever I had time, I would speak to them about the forgiveness of sins. Cada vez que tenía un poco de tiempo, les hablaba a esos niños acerca del The perdón de los youngest one is pecados. 7 years old, and when I speak, he falls asleep. El menor tiene 7 años y cuando yo hablo siempre se queda dormido. So we just set him aside, Dejando al menor de un lado, and I would read the Bible to them and speak to them time to time how to receive the forgiveness of sins. mientras leímos la Biblia, les hablaba de una vez cómo el pecado era perdonado. I'm a grandfather, and the only time that I can spend with my grandchildren is during the vacations. Como abuelo, el tiempo que tengo para estar con mis nietos es prácticamente solo las vacaciones. Sometimes I speak to them after we eat breakfast, A veces después de desayunar, hablo un poco con los niños. and sometimes I speak with those kids after dinner. A veces después de cenar también hablo un poco con ellos. The important thing is that when Jesus was crucified, he forgave the sins of the woman taken in the act of adultery, the paralytic sins, my sins, Peter's sins, all at once, all at the same time. Lo importante es que cuando Jesús fue crucificado y murió, el perdón de los pecados de la mujer adúltera, el perdón de los pecados del paralítico, mis pecados, los de Pedro, todos los le perdonó igual. Therefore, Jesus said to the paralytic, Son, thy sins be forgiven thee. Por eso Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. The paralytic was sick. El paralítico estaba enfermo. Jesus wanted to heal the sickness of this paralytic. Jesús quería sanar esa enfermedad del paralítico. But before the body, one must be freed in the heart to receive the healthy Por body. eso, antes que la enfermedad del cuerpo, primero hay que salir de la enfermedad del corazón para tener un cuerpo sano. The spirit of a man will sustain his infirmity, says so is the Bible in the book of Proverbs. En la Biblia, en Proverbios dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. When you're able to have faith in your heart, Cuando uno llega a tener fe en su you overcome corazón those diseases and you become at peace. y vence una enfermedad así, llega a estar muy Yes, tranquilo. of course, the diseases are different. Aunque puede haber algunas diferencias según la enfermedad, But Jesus, before he healed the sickness of the paralytic, antes de sanar la enfermedad del paralítico, most people's problems come
from the sins of the heart. Jesús sabía que en la mayoría de las personas el problema del corazón se debe al Sin pecado del becomes the corazón. barrier between God and us, blocking the El way. pecado causa problemas porque hace un muro que interpone entre Dios y yo. And it is blocking the power of God from working inside of us. Y eso impide que el poder de Dios pueda obrar dentro de mí. So when people who have been bound in sin for a long time Por eso todas las personas que estuvieron durante mucho tiempo en el have pecado, faith and have their hearts become freed from sin, si tienen fe en su corazón, salen del pecado. they become healed of almost all diseases. La mayoría de las enfermedades en gran parte llegan a And sanar. they can clearly see God living and working within Y them. además se puede ver claramente a Dios viviendo y obrando dentro de esa persona. Jesus wanted to renew this paralytic. Jesús quería hacer nuevo a ese paralítico. Of course, healing sicknesses, Claro, ya sea sanar una restoring enfermedad families, o restaurar un hogar and also the Lord can take care of many different problems. o resolver muchas clases de problemas difíciles, el Señor puede And hacerlo. even if Jesus heals the sickness, Pero aunque Jesús sane mi enfermedad, if sins remains in my heart, si todavía tengo pecado en mi then corazón, even if I'm healed, there is a possibility that I could fall back into darkness and into sickness again. aun si en ese momento quedé completamente sano, existe la posibilidad de volver a caer a la oscuridad y enfermedad otra vez. Jesus truly wants to come to us and truly work inside of our hearts. Jesús quiere entrar en nosotros y verdaderamente obrar en nuestro corazón. I would put my laws into their mind and write them in their hearts. Pondré mi palabra en su corazón, la dejaré en su corazón y la escribiré en sus mentes. When God enters us, Cuando Dios entra en nosotros, when we receive the forgiveness of sins, cuando recibimos el perdón de pecados, if you look in Jeremiah 31, verses 31 through 34, en Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31, especialmente 32 hasta el in 34, verse 34, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. en el versículo 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Pondré mi palabra dentro de ellos y la escribiré en su And mente. in Hebrews chapter 10, Y en Hebreos capítulo 10 dice, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. pondré mi palabra en su corazón y en su mente las escribiré. What God writes in our hearts is this. ¿Qué es lo que Dios escribe en nuestros In corazones? Jeremiah 31, verse 34, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Lo que Dios quiere escribir en nuestro corazón es esto: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. When that word is written in your heart, Cuando esa palabra queda escrita en mi corazón, one day it was written in my heart that the blood of Jesus has forgiven my sins. llega un día en que queda escrito en mi corazón que la sangre de Jesús perdonó mis One pecados. day, by faith, it is written in my thoughts and heart that the blood of Jesus has washed away my sins. Y también en mi pensamiento y en mi corazón quedan grabados por la fe que la sangre de Jesús limpió mis Once I was pecados. hospitalized with intestinal obstruction, Una vez fui hospitalizado por una obstrucción intestinal and I was waiting to receive surgery. y estaba esperando la cirugía. I looked at my wife's face, Miré el rostro de mi esposa. and my wife was looking down at me with a worried look on her face. Ella me estaba mirando con un rostro lleno de At preocupación. that moment, strangely, my wife's face began to look faint and blurry. Entonces de repente el rostro de mi esposa empezó a verse borroso y desvanecido. What's happening to ¿Qué me? me está pasando? What's wrong with me? ¿Qué me está pasando? I should snap out of it. Tengo que reaccionar. I strained trying to stay awake, Y empecé a esforzarme con todas mis fuerzas. but everything kept on fading and I felt as if I was falling somewhere. Todavía se volvía cada vez más borroso y sentía como si estuviera cayendo hacia algún At lugar. that moment, I thought, I'm losing consciousness. Entonces en un instante pensé, estoy perdiendo la I thought I conciencia. am dying right now. Pensé, ahora mismo me estoy So muriendo. what I thought at that time was, Entonces, ¿qué fue lo que pensé en ese if momento? I am dying right now, Si ahora mismo me muero, what will happen to me? I thought about that. ¿qué será de mí? Eso pensé. But at that time, one thought arose in my heart. Pero entonces surgió un pensamiento en mi I corazón. received forgiveness of sins through the blood of Jesus. Vino a mi corazón ese pensamiento. Yo recibí el perdón de los pecados por la Yes, sangre de my sins Jesús. have been forgiven by the blood of Jesus. Sí, por la sangre de Jesús mis pecados fueron perdonados. Before, my heart was filled with sin. Antes mi corazón estaba lleno de pecado grabado en él, Usually I didn't notice it, aunque normalmente no me daba cuenta but when I pray before cuando God, oraba delante de Dios or whenever I try o to cada vez worship, que iba al culto, and when my heart looked at myself before God,
cuando delante de Dios miraba mi propio ser, in those times the sins in my heart were all entonces revealed. todos los pecados que había en mi corazón salían a la luz. The ugly and filthy sins in my heart were not revealed when I was just playing with my friends or working. Los pecados feos y sucios que había en mi corazón no salían cuando estaba jugando con amigos o cuando trabajaba. But whenever I prayed or tried to worship God, my sins were Más bien, cada revealed. vez que oraba o trataba de adorar, el pecado se manifestaba. But I read Jeremiah chapter 17 verse 1. Pero leí Jeremías capítulo 17, versículo 1. What Jeremiah 17 verse 1 says ¿Y qué is, dice escrito en Jeremías 17, the 1? sin of Judah is written with the pen of iron, with the point of a diamond. It is graven upon the table of their heart and upon the horns of your altars. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpidos en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. I thought about it. Entonces me puse a pensar, There is an altar, hay un altar, and it is before God. está delante de Dios, I am behind the altar looking towards y yo aún God. detrás del altar miro a Dios, And there are 4 horns on the altar. y sobre el altar hay 4 cuernos, ¿verdad? Jeremiah 17:1 says that my sins are written on the horns of the altar. Jeremías 17:1 dice que mis pecados están escritos en los cuernos del altar. When we look at the sin offering in Leviticus chapter 4, Y viendo el sacrificio expiatorio en Levítico capítulo 4, when the sin offering was offered, the priest would dip his finger in the blood of the lamb and put the blood upon the horns of the cuando se altar. ofrecía el sacrificio expiatorio, el sacerdote mojaba su dedo en la sangre del cordero y lo untaba en los cuernos del altar. This means that all the sins of the horns of the altar were erased. Eso significa que todos los pecados escritos en los cuernos del altar fueron The borrados. sin of Judah is written with the point of a diamond and a pen of iron. El pecado de Judá escrito está con punta de diamante y con cincel de hierro. And it is written upon the tail of their heart and upon the horns of the altar. Y dice que quedó grabado en la tabla de su corazón en los The cuernos del record of altar. sin on the horns of the altar can be covered with blood. El registro del pecado grabado en los cuernos del altar puede borrarse How aplicando la about the sangre. sins that's written on the table of their hearts? Pero ¿cómo se resuelve el pecado que está grabado en la tabla de What nuestro about the sins on corazón? the table of the hearts? ¿Cómo se resuelve el pecado de la tabla del The Bible corazón? says in Hebrews, La Biblia en Hebreos dice, Jeremiah 31 says, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. pondré mi ley en sus corazones, en sus mentes las escribiré. And then in Hebrews chapter 10, it says, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Hebreos 10 dice, pondré mi ley en sus corazones, en sus mentes las escribiré. I thought, I am dying now. Entonces pensé, ahora me estoy muriendo. What will happen when I die? Si muero, ¿qué será de I mí? looked at the table of my heart. Miré la tabla de mi corazón. After I received the forgiveness of sins through the blood of Jesus, Pero después de haber recibido el perdón de pecados por la sangre de Jesús, when I looked at the table of my heart in the past, there was the records of sin. antes cuando leía la tabla de mi corazón salían muchos registros de pecado. Stealing, lying, Robar, mentir. and the sins I had committed all came to my mind. Todos los pecados que había cometido venían a mi mente. So whenever I prayed before Por God, eso cada vez que oraba delante de Dios, even though I did not try to, aunque no quisiera hacerlo, I was confessing my sins, asking for forgiveness. All I could do was talk about sin. no podía hacer otra cosa más que confesar mis pecados y pedir perdón por ellos. But one day it came to my mind that the blood of Jesus at the cross forgave my sins. Pero un día vino a mi corazón el pensamiento de que la sangre de Jesucristo en la cruz perdonó mis pecados. Because sins are forgiven, the record of my sin on the horns of the altars was erased by the blood of the Lamb. Entonces, como ese pecado ya fue perdonado en los cuernos del altar, el registro de mi pecado fue borrado al untar la sangre del cordero. There's a verse, everyone. I have blotted out as a thick cloud, and thy transgression as a cloud, thy sins. Hermanos, ahí dice, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Blotted out means to cover over and ¿Qué erase. significa deshice? Significa borrar, lo pintó Like encima. children scribbling on the walls are erased by painting over them. Como cuando los niños garabatean una pared y uno la pinta para The cubrirlo word blotted todo. out means that the record of sin written on the horns of the altars is erased by applying the blood. Esa palabra borrar, deshacer, habla que el registro del pecado escrito en el cuerno del altar fue borrado al aplicar la sangre. Sins written in my heart. El pecado registrado en mi corazón. For the sins written in my heart, it says, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Ese pecado escrito en mi corazón, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. After I received the forgiveness of sins, I looked into my heart. Entonces, después de recibir el perdón de los pecados, miré dentro de mí. Before, my heart was filled with the record of sin.
Antes mi corazón estaba lleno del registro de mis But when I pecados. looked at my heart after receiving the Pero cuando forgiveness, miré mi corazón después de recibir el perdón de los although I pecados, did not die that day, aunque ese día no morí, lying on the hospital bed, I felt that I was dying. acostado en la cama del hospital, sentí que me estaba muriendo. I am dying now. Ahora mismo me estoy What will muriendo. I do if I die? Si muero, ¿qué va a pasar conmigo? At that time, when I looked into my heart, En ese momento, cuando miré dentro de mi what God corazón, had written in my heart was this: vi que era lo que Dios había escrito en mi my corazón. sins have been forgiven forever. Estaba escrito que Él había perdonado mis pecados eternamente para In siempre. Jeremiah chapter 31, verse En 30, Jeremías 31, 34. for I will forgive their iniquity, Perdonaré la maldad de ellos. and I will remember their sin no more, Y no me acordaré más de su pecado. saith the Lord. Dice Jehová. It says that he will put the word within me and write it in my heart and in my mind. Dice que esa palabra la pondrá en nuestros corazones y en nuestras mentes la va a When escribir. I looked into my own heart, Cuando yo miro dentro de mi corazón, it had been full of my wrongdoings, ugly things, filthy things, and sins. estaba lleno de cosas malas que hice, cosas feas, sucias, lleno de pecado. I looked into my heart, which used to be filled with ugly and filthy, dirty sins, Pero cuando miré ese corazón mío que antes estaba lleno de pecados y but there sucio, was a new recording there. vi que había otras palabras ahí grabadas. I will forgive their iniquity, Perdonaré la maldad de ellos and I will remember their sin no y no more. me acordaré más de su pecado. Everyone, suppose I went to heaven, Si algún día yo llegara al cielo and God says, Oksu Park, you lied. y Dios me dijera, oye, Oxupar, aquel tiempo mentiste, ¿verdad? And if he remembered my sins, Si Él recordara mis pecados, I will laugh and I will yo le answer, respondería sonriendo. God, you're lying. Ey, Dios, usted está You mintiendo. said you would not remember my sins. Antes dijiste que no recordaría los But pecados. if you remember my sins, it means you're sinning. Pero si ahora You're lo recuerda, lying. entonces ¿eso es pecado? ¿Estás mintiendo? Would I need to say that? ¿Ustedes creen que será necesario que yo diga eso? God does not lie. Dios no miente. He says he does not remember my Si Él sins. dice que no recordará mis He pecados, cannot remember my sins. entonces verdaderamente no los recuerda ni los So recordará. now the sin on the horns of the altar has been erased by the blood of the Lamb. Así los pecados escritos en los cuerdos del altar fueron borrados por la sangre del Cordero. The sins recorded in my heart has been erased through the words, I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Y los pecados grabados en mi corazón también fueron borrados con esa palabra que dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de tu And pecado. our sins that were remembered in the heart of God have all been Y erased. también fueron borrados de la memoria de Dios los pecados que Él recordaba de nosotros. You must know this truth. Hermanos, hay una verdad que deben saber. When you go to heaven, Si ustedes van al cielo, and when you get to heaven, cuando lleguen there allá, may be countless documents and records in heaven. seguramente habrá incontables libros y But anywhere registros. before God, on the horns of the altar, on any record, or on the table of the heart, you will not be able to find any record of our sins because of the cross of Jesus Christ. Pero en ningún lugar, ni en el altar, ni en la tabla del corazón, ni delante de Dios podrán encontrar un registro de nuestros Everyone, on that pecados. day when I laid on the hospital bed, Ese día, hermanos acostados en la cama del hospital, my sins have been forgiven. pensé, mis pecados ya fueron perdonados. Yes, I will cross the river of death and meet Jesus by the river of the tree of life. Entonces cruzaré el río de la muerte y me encontraré con Jesús junto al río del árbol de la vida. I will dwell forever with the Lord in the glorious house of gold. Y viviré para siempre con el Señor en aquellas moradas resplandecientes de oro y piedras preciosas. Now I will leave this world so full of tribulations. Ahora dejaré este mundo lleno de aflicción. Now it's an end for me of this painful world. Ahora pondré punto final a este mundo doloroso. It was so amazing. Fue algo verdaderamente asombroso. Everyone here, Jesus healed the paralytic of his sickness. Aquí vemos que Jesús sanó la enfermedad del paralítico. However, the first thing Jesus told him was that, to this paralytic, your sins are forgiven. Pero antes de eso, Jesús primero le dijo al paralítico que sus pecados habían sido perdonados. People were somewhat puzzled by this passage. La gente se siente un poco confundida al leer esta escritura. They say, well, Jesus hasn't been Pero crucified en ese yet. momento Jesús todavía no había sido crucificado, no But había he said muerto. that his sins are forgiven. Entonces, ¿cómo puede decir que recibe el perdón de los pecados? However, such things are said by people who are in the realm of time. Eso lo dicen personas que piensan dentro del concepto del In the tiempo. realm of time, there is the past, present, and En el future. mundo temporal existe pasado, presente y But the realm futuro. of eternity is not like Pero en el that. mundo eterno no es There's así. no past and no future. Allí no hay pasado ni futuro. Only the present. Solo existe el presente.
That's why everyone, we can say, oh, on that date, on this year, I went to that conference and received the forgiveness of sins. Por eso nosotros decimos, tal año, tal mes, tal día, fue aquella reunión y yo llegué a creer firmemente el perdón de los I was pecados. speaking to a certain pastor and I got to clearly realize that my sins have been forgiven and I received the forgiveness of Conocí a sins. cierto pastor, conversé con él, comprendí que mi pecado ya fue perdonado y creí en mi corazón. Years, dates, and times, these kinds of things belong to the realm of time here on earth. Ese tipo de años, fechas y tiempos pertenecen al mundo temporal de esta But tierra. everyone in that eternal kingdom, time does not pass. Pero en ese reino eterno el tiempo no There transcurre. is no past or future there. Allí no existe pasado ni futuro. Only the present exists eternally. Solo existe eternamente el presente. In the realm of time, there is years, months, and days, Aquí hablamos de años, meses y días. but there is no such thing there. Pero allá no existe eso. Only the blood of Jesus, which forgave our sins, has forgiven all our sins, and the record shows in our hearts, I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Lo único cierto es que la sangre de Jesús perdonó todos nuestros pecados y en mi corazón está escrito. No me When acordaré that de tu day pecado. comes, you may not remember your sins, you may have forgotten them. Quizá en aquel día ustedes ya ni recuerden sus pecados. Then you may say, it is true, Jesus was crucified, Entonces pensarán, es verdad que Jesús fue crucificado y murió. he died for my sins. Y dijeron que murió por mis pecados. But what sins did I commit? Pero, ¿qué pecado habrí cometido? You may have forgotten them. Puede que ya ni lo But recuerden. regardless of sins, Y sin relación ya con el God pecado, will give us the precious grace and blessings of living forever in Jesus Christ. Dios nos dará esa preciosa gracia y bendición de vivir eternamente con Jesucristo. Jesus spoke Jesús habló to the paralytic, al paralítico. Son, thy sins be forgiven thee. Hijo, tus pecados te son perdonados. He did not speak this only to the paralytic, Esa palabra no fue dicha solamente al paralítico, he spoke it to the all people of the world. sino que fue dicha a todas las personas del mundo. We should not believe in those words that were spoken only No to the crean que esa palabra paralytic, fue dicha únicamente al paralítico, but believe that the Lord has spoken that to us as sino well. crean que el Señor también nos habla hacia nosotros That is how we y believe. crean de esa manera. That's what it means to believe in Jesus. Eso es creer en Jesús. How amazing this is. ¿No es algo verdaderamente I hope asombroso? that record that the sins in your heart have been forgiven will stand forever firm in Deseo que your en su heart. corazón siempre recuerden que el registro del pecado fue borrado eternamente. Thank you. Gracias. I'll see you again next Nos time. vemos la siguiente hora. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.